días. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Que el Señor te bendiga en este momento. Estamos aquí, ¿verdad? Compartiendo la palabra de Dios. Esta es nuestra cita con Dios para aprender de su palabra, para adquirir esas herramientas espirituales, para continuar, ¿verdad? En este camino que Dios nos ha trazado a cada uno de nosotros. Cuando más nosotros nos empapamos de la palabra de Dios, dice Él que fortalece nuestra fe y tenemos esas herramientas necesarias para continuar a pesar de la adversidad, a pesar de cualquier dificultad, pues no nos va a detener. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesús con nosotros y tenemos esa poderosa palabra que nos ayuda a avanzar en nuestro camino. Así que te voy a invitar en este momento, te doy la bienvenida y te voy a invitar en este momento que hables la palabra de Dios allá en el libro de Mateo 13, 4, 9. Vamos a hablar del tema, aprovecha tu semilla. Vamos a hablar de ese tema, aprovecha tu semilla. Mateo 13, 4, 9. Esta es la cita base. Pero yo te voy a leer este versículo que Dios me trae siempre a la memoria, me lo trae para que lo podamos seguir compartiendo, para que quede bien firme en tu corazón. Y es el versículo 13, 14 y 15 del libro de Mateo. Te lo voy a leer y dice así. De manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Vamos a orar en este momento. Bendito Dios, gracias por la oportunidad que nos das aquí una vez más para compartir esta palabra. Señor, sé que eres tú manifestándose a través de nosotros. Sé que eres tú, Señor, obrando, porque tú quieres en nuestros corazones cambios. Tú quieres cambios en nuestras vidas. Y solamente tú, Señor, puedes generar esos cambios en cada uno de nosotros. Así que en este momento toma el control de lo que se va a hacer aquí. Toma el control de las palabras que se van a mencionar, Señor. Sé tú, Señor, dirigiendo todo en este momento. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Pues como hemos leído ahí, dice que Jesús hablaba a través de parábolas. Entre ellas está la parábola del sembrador, que es la que vamos a nosotros ver en este momento y vamos a estudiarlo en este momento. Pero quiero decirte que por qué Jesús hablaba a través de parábolas. Pues quiero decirte que lo que el Señor explicaba no era para todas las personas. Y realmente sigue siendo así. Porque no todos van a aprovechar la palabra de Dios que Él pone en tu boca. No todos van a entender lo que Dios quiere expresar a través de ti. Ya lo vamos a ver posteriormente. ¿Por qué? Porque el corazón, dice ahí, como está la escritura que acabamos de leer, el corazón se ha engrosado de envidia, de celos ministeriales, se ha engrosado de cosas pasajeras, de cosas de este mundo, que no permiten que nosotros podamos adquirir lo espiritual de Dios. Entonces eso nos frena, eso nos evita. Nosotros podemos estar viendo algo, pero no lo podemos entender. Dios nos puede estar mostrando algo, pero no lo podemos comprender. ¿Por qué? Porque estamos más enfocados en las cosas de este mundo. Estamos más enfocados en el protagonismo. Estamos más enfocados en quién tiene la verdad, quién tiene la razón. Estamos más enfocados en que nuestro corazón se tenga deleite en satisfacer nuestras propias necesidades antes que las de Dios mismas. Entonces, por eso no podemos nosotros comprender cuando Dios nos está hablando. Dice que tienen oídos, pero no pueden oír, no pueden entender la voz de Dios. ¿Por qué? Porque están obstruidos, ¿verdad? Por lo que escuchan. No tienen fe. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, no podemos tener fe si nosotros estamos dándole prioridad a escuchar esas palabras que no nos edifican, que no nos ayudan, que no nos fortalecen, ¿verdad? Que no aumentan nuestra fe. Entonces, por esa razón dice ahí la palabra de Dios, que porque el corazón se ha engrosado, muchas personas Dios puede estar mostrando la solución, pero no la pueden ver, no la pueden detectar. Dios puede estar hablando, puede estarte diciendo la instrucción, puede estarte dando la solución, pero tú no la puedes comprender, porque cuando tienes otra prioridad en tu corazón,
no puedes comprender lo que Dios te está mostrando y lo que Dios te está diciendo. Entonces vamos a hablar ahora de la parábola del sembrador, ¿verdad? Y eso está en Mateo, ¿verdad? Cuando te dije la primera cita, Mateo 13, 4, 9. Y la vamos a leer. Mateo 13, 4, 9. Ahí está. Vamos a leerlo y dice: y mientras sembraba parte de la semilla, cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad en la tierra. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. La parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga. Termina diciendo acá esta parábola, ¿ok? Bueno, podemos entender, aquí hay 4 clasificaciones. Entre ellas está la primera, la que cayó en el camino. ¿Cuál es la semilla? La semilla es cada una de las palabras que tú escuchas. La palabra de Dios es una semilla. El corazón es la tierra donde cae esa semilla. Y el sembrador es nuestro Señor, nuestro Dios. Él es el sembrador. Él ahora está sembrando esta semilla en tu corazón. Esta palabra es una semilla que yo te traigo a ti. Por eso dice el tema, aprovecha tu semilla. Y esto solo me recuerda una anécdota de una persona, ¿verdad? Bueno, varias personas recibieron en un momento de crisis, recibieron unas semillas y dijeron a ellos, cuiden su semilla, ¿verdad? Uno de ellos la guardó, otro de ellos se la comió porque tenía hambre. Pero hubo uno que no se la comió ni la guardó, sino que la sembró. ¿Quién crees tú que tuvo mayor productividad de estas 3 personas? ¿Quién fue el que actuó más productivamente? Pues el que la sembró, porque no solamente no la guardó para que no produjera, ni tampoco se la comió porque después ya no había nada, sino que la sembró y de ahí siguió comiendo, siguió alimentándose, ¿verdad? Él lo actuó de una manera correcta. Entonces ahora nosotros vamos a comprender qué significa esto de aprovechar nuestra semilla. Dice que la primera categoría de estas 4 que vamos a ver es la que cayó en el camino. ¿Qué significa esto? Cuando escuchando la palabra del reino no la entiende, el malo viene y la arrebata. Eso es lo que significa esa parte de la Biblia, de esa parte de la parábola. Que la semilla que cayó en el camino, ¿verdad? No la entendió la persona. No comprendió qué significaba, qué es lo que quería decir, qué es lo que está diciendo Jesús en ese momento. Jesús está hablando muchas cosas ahí, pero no todos la entendían. Entendían solo aquellos, ¿verdad?, que tenían el discernimiento para poder comprender la palabra de Dios. Así pasa en estos días. Hay personas que solo van en el camino. ¿Qué significa eso? Van caminando, van apresurados, no se detienen a escuchar la palabra de Dios. Si se la escuchan, pues no la comprenden, ¿verdad? No la comprenden, porque las cosas del Espíritu deben discernirse espiritualmente, como lo dice acá, ¿verdad? En el libro de 1 Corintios 2:14, dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, para poder comprender la palabra de Dios, debemos de hacerlo en el Espíritu, no de una manera material, no de una manera carnal, porque de repente no vamos a entender por qué Dios actúa de diferente forma. Él no actúa de una manera lógica como nosotros podemos pretender o como nosotros lo podamos hacer. Él es un Dios sobrenatural y sus proezas, su proceder, su caminar es sobrenatural. Entonces no podemos nosotros comprender cómo Él puede hacer, digamos, de que de un pez saque una moneda. Es algo que nadie puede imaginarlo, es algo increíble, ¿verdad? Algo sorprendente, porque de un pez Él sacó una moneda para pagar los impuestos. ¿Quién se podría imaginar eso? Pero Jesús lo hizo. Jesús hizo eso. Entonces, para poder comprender y para poder entender y aceptar
lo que es de Dios, la palabra que proviene de Dios, debemos hacerlo espiritualmente. Y eso quiere decir que vamos a entender que Dios no se puede marginar, Dios no se puede encuadrar, Dios no lo podemos limitar, porque Él es un Dios que no tiene límites, es un Dios sobrenatural y actúa de la manera que Él quiere y de la manera que menos nosotros lo imaginamos. Es así como Él actúa. Y cuando nosotros comprendemos que Él es así, entonces podemos llegar al entendimiento, ¿verdad? De que todas las cosas que podamos leer, aunque no las entendamos, podemos decir, sí, es cierto porque Dios opera de una manera tan diferente a la que el hombre puede operar. Entonces solamente así podemos entender a un Dios sobrenatural como lo es nuestro Dios. Ahora, ¿cuál es el segundo nivel o la segunda categoría? El que fue sembrado entre pedregales. Este dice que recibe la voz de Dios o la palabra con gozo, pero no tiene raíz y cuando viene la aflicción por causa de la palabra tropieza. Fíjate muy bien que dice por causa de la palabra. Estoy diciendo que la palabra de Dios es una semilla. Y esta palabra cayó entre pedregales. No tenía raíz. Es aquella persona que llega y dice, qué bonita estuvo la palabra de Dios, qué maravilloso, cómo predicó, qué agradable se sintió, qué tranquilidad había ahí. Sí, pero no quedó nada en el corazón. En el momento de la aflicción no sabes qué hacer. En el momento de la preocupación te desesperas, te agobias, te agotas y no sabes cómo salir ni darle respuesta a algo que te está pasando, algo que te está aconteciendo y no sabes cómo solucionarlo. Porque esto significa que la palabra no tiene raíz. Cuando es el momento en que esa palabra debe de ser probada, cuando es el momento en que tú tienes que poner en acción o en práctica la palabra que tú has escuchado, entonces no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque esa palabra no tiene raíz. Al momento de la aflicción se te olvida. Al momento de la aflicción no la puedes citar. Al momento de la aflicción no sabes qué hacer, porque esa palabra se quedó sin raíz, no tenía fundamento, no lo tomaste, no la sembraste en tu corazón. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios acá? Lo vamos a leer en el libro de Santiago 1, 2 y 4. Lo vamos a leer acá. Santiago 1, 2 y 4 dice así. Acompáñame, Santiago 1, 2 y 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué está diciendo Santiago aquí? Que tengamos gozo cuando seamos probados. La palabra de Dios, van a venir dificultades a nuestras vidas, van a venir problemas a nuestras vidas, van a venir ciertas pruebas a nuestras vidas, que es necesario que en ese momento nosotros pongamos en práctica la palabra de Dios. Porque si lo vimos allá en la parábola, dice que encontraron tropiezo por la palabra. O sea, la palabra va a ser probada. Dios va a probar si es cierto que lo que tú aprendiste lo puedes poner en práctica. Así como cuando alguien está estudiando y le dice a la maestra, mire, estudie estos 5 temas, porque estos temas van a venir en el examen. Entonces, ¿qué hace el alumno? Él viene y estudia los 5 temas que la maestra le dio. Porque eso es lo que va a venir en el examen y eso es lo que la maestra o la señorita va a evaluar en ese momento. Entonces lo mismo es aquí. Tú escuchas la palabra de Dios, tú lees la palabra de Dios, pero también Dios va a probar si es cierto que eso que tú leíste es efectivo en tu vida y la puedes poner en práctica en el momento que corresponde hacerlo. Es por eso que es importante que tú no te distraigas. Es importante que tú estés pendiente de lo que escuchas y que si no lo comprendes, que le pides discernimiento a Dios para poder comprender lo que estás leyendo o para poder entender lo que estás escuchando, porque el enemigo siempre va a tratar de robar esa semilla de cualquier manera que sea. Y si esa semilla no está bien sembrada como debe de estar en tu corazón, entonces no vas a poder obtener los objetivos deseados para tu vida y lo que Dios desea para ti. Ahora bien, ¿cuál es el siguiente nivel? El nivel de los que cayeron entre espinos. Los que cayeron entre espinos. Dice
que Esdras fue ahogada por el afán. Ahogada por el afán. ¿Cómo nos cuesta esto, el afán? Nos afanamos por todo. Nos afanamos por la vestidura, nos afanamos por los alimentos, nos afanamos por el trabajo, ¿verdad? Hay muchos motivos por qué las personas pueden estar afanadas. Y el afán solamente simboliza que no tienes confianza en Dios, que no crees que Él te puede cuidar, que no crees que Él te puede preservar. Eso significa el afán. El afán trae ansiedad. El afán nos enferma, el afán nos preocupa, nos roba el sueño cuando nosotros no estamos teniendo esa confianza en Dios, en que Él puede otorgarnos todo aquello que necesitamos. Y lo vamos a poner la contraparte, como lo dice aquí, en Mateo 6, 25, 26, ahí podés encontrar, ¿verdad?, donde dice Él, que no nos afanemos por la vida, que debemos de comer, que debemos de beber, que debemos de vestir, que no acaso no podemos ver las aves, que veamos las aves, que ellas no trabajan, pero el Señor siempre se acuerda de alimentarlas. Dios tiene el control de todas las cosas y eso es lo que nosotros debemos de comprender, que si Él tiene cuidado de las aves, Él también va a tener cuidado de ti y de mí. Él tiene el control de todas las cosas y yo quiero que tú tengas en memoria esto. ¿Acaso el Creador no va a cuidar de su creación? ¿Acaso el Creador no va a cuidar de su creación? Mira las aves, no hay quien las alimente, pero Dios se acuerda de que ellos tienen que comer y les provee ese alimento. Mira, dice, los lirios del campo, no tiene quien los vista, pero se dicen mejor que los reyes. ¿Por qué? Porque es Dios quien los viste, es Dios quien le ha dado esos colores, esos diversos colores de las plantas, de las flores, de las hojas, diversidad de colores que vemos en la naturaleza, y es Dios mismo que ha hecho todo eso. Entonces, si tú puedes entender esto de que la naturaleza existe porque Dios así lo permite, y porque viene, ¿verdad? Sale el día de acuerdo al tiempo y viene la noche de acuerdo a su tiempo todos los días. Entonces Dios tiene el control de todas las cosas. Y así como tiene el control de todas las cosas, tiene el control de tu vida. Y no tienes que afanarte, tienes que tener esa confianza en que Dios va a otorgarte aquello que tú necesitas en el momento justo. Él quiere que tú y yo dependamos de Él. No es fácil depender de Dios, porque sé que cuando tú eres una persona impaciente, las cosas las quiere ya ahorita mismo, ¿verdad? Ahorita ya. Pero ¿qué sucede? Dios nos enseña a que tengamos paciencia en que las cosas cuando Él las otorga son mejores. En el tiempo de Dios siempre todo es perfecto. Entonces, cuando nosotros aprendemos a depender de Él, sabemos que siempre vamos a recibir lo mejor y vamos a recibir lo que nos conviene, lo mejor para nosotros, lo que necesitamos en el momento justo que Dios lo ha establecido. Y cuando nosotros tenemos confianza en Dios, podemos descansar tranquilamente sabiendo que aunque nos falte algo, Dios nos lo va a entregar en el momento preciso, porque Dios no es quien desampara a ninguno de sus hijos. Dios tiene cuidado de sus hijos y Él no va a desamparar a nadie. Eso es lo que Dios te dice en este momento. Entonces, que esa semilla no quede en los espinos. Asegúrate que no queden los espinos, porque vamos al último nivel. Y este nivel es el que cayó en buena tierra. El que cayó en buena tierra. Y mira muy bien lo que dice aquí. Que el que cayó, la semilla que cayó en buena tierra, o sea, en nuestro corazón, es aquel que oye, es aquel que entiende la palabra. Dice aquel que da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Fíjate muy bien, el que oye, el que entiende, el que da fruto y el que produce. Ese es el que cae esa semilla en buena tierra. Solo puede producir aquel que conoce, aquel que entiende de la palabra de Dios, aquel que sabe identificar las instrucciones que Dios le está dando. Tú no te puedes dejar guiar. Si tú te dejas guiar por tus propias fuerzas, por tu propia voluntad, te digo que vas a fracasar. Pero si tú te dejas guiar por la palabra de Dios, te dejas guiar por la instrucción de Dios, pues vas a obtener los frutos y vas a ganar, vas a vencer y vas a producir como dice la palabra de Dios. Pero ¿por qué? ¿Para qué es necesario esto? ¿Qué necesitamos para que esta palabra que cae en nuestro corazón dé ese efecto?
Bueno, lo vamos a ver aquí en 1 Corintios 2, 12, 13. 1 Corintios 2, 12, 13 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es la única manera de cómo tú y yo podemos entender lo que Dios nos quiere mostrar. Lo que Dios nos quiere mostrar. Lo que Dios nos está dando a escuchar. Es la única manera que nosotros podamos entender. Es estando en el Espíritu, enfocándonos en el Espíritu, en el área espiritual. Es la única manera de cómo podemos comprender eso. Así que por eso es necesario que nosotros vengamos y le demos acceso al Espíritu de Dios y dejando lo material, lo humano a un lado y dándole prioridad al Espíritu de Dios para que podamos entender lo que Dios nos está enseñando. Hermano y hermana, amiga mía, amigo mío, no dejes perder tu semilla, porque de eso depende que tú puedas producir como lo escuchamos. De eso depende que tú puedas salir adelante, tener las instrucciones correctas como Dios lo ha dicho. Por eso es necesario que tú tengas muy en cuenta esto, de que es necesario que tú cuides tu semilla, que lo que has escuchado, que no te lo robe el enemigo. Dios nos hizo personas únicas y nuestra relación con Dios es personal. Nadie va a dar fruto por ti. Nadie va a producir por ti. Nadie va a multiplicar la semilla por ti. Eso lo tienes que hacer tú, con lo que tú escuches y a dónde colocas la semilla que estás escuchando en este momento. Cada palabra de Dios es una semilla y de ti depende cómo va a producir, cómo va a dar fruto y qué es lo que tú le vas a entregar a Dios, los resultados que tú le vas a entregar a Dios cuando te presentes ante Él. Entonces hoy lo que Dios te está diciendo, hay diferentes regiones donde puede caer mi palabra, pero que quiere que tú y yo nos aseguremos que caiga en el lugar correcto. ¿A dónde es ese lugar correcto? En nuestro corazón. Que ahí la atesoremos, que ahí la guardemos y que cuando venga el adversario a ponernos en prueba o cuando venga a provocarnos, a tentarnos o cuando estemos sometidos a una prueba, nosotros podamos refutar, nosotros podamos defendernos, nosotros podamos citar la palabra de Dios porque la tenemos en nuestro corazón, porque ahí es donde Dios la plasma, ahí es en el corazón donde Dios la tiene. Entonces cuando nosotros la sembramos, la tenemos ahí, entonces podemos citarla y podemos refutar cualquier acoso del enemigo. Cuando nosotros venimos y conocemos la palabra de Dios, podemos defendernos y mantenernos firmes ante la dificultad, porque lo que hacen las pruebas es desestabilizarnos, quitarnos el equilibrio espiritual y de repente no sabemos para dónde vamos, no sabemos qué hacer, no sabemos qué camino vamos a dar, no sabemos qué paso vamos a seguir, no sabemos nada, porque estamos en el momento de la prueba y si nosotros nos enfocamos en las cosas de alrededor y no en la palabra de Dios, pues no vamos para ninguna parte. Por eso es necesario que cuando nuestra semilla espiritual, que es la palabra de Dios, está bien sembrada en nuestro corazón, nosotros